¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime en este domingo 15 de febrero, último día de la semana y donde les traemos un resumen de las principales informaciones y noticias de esta jornada. Vamos de inmediato a revisar los titulares. Gremios de Gendarmería criticaron los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien no descartó que las liberaciones de reos estén vinculadas a un tipo de sabotaje. El incendio en Bichuquén dejó una persona lesionada y ha afectado a 3 viviendas. Debido a este siniestro, un brigadista de CONAF tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión fiscal del gobierno. Esto luego de que la Dirección de Presupuestos diera a conocer el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, donde se evidencia un déficit estructural superior a la estimación original. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y televisión. Las declaraciones del exmandatario surgieron en su primera entrevista desde que la cuenta en redes sociales de Donald Trump publicara un video racista. Bueno, y lo decíamos en los titulares, gremios de Gendarmería criticaron los dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien no descartó que las liberaciones de reos estén vinculadas a un tipo de sabotaje. El secretario de Estado habría señalado que estos hechos se podrían haber producido por error, aunque no descartó la posibilidad de que existan otras motivaciones, considerando que el Congreso está analizando una reforma a Gendarmería. Las palabras del ministro fueron criticadas por el Frente de Trabajadores Penitenciarios, desde donde calificaron sus dichos como irresponsables y llamaron a la reflexión a las autoridades de gobierno. Además, pidieron que se abran espacios de diálogo durante la discusión de la reforma de Gendarmería. Coincidimos que son situaciones que se deben investigar y de existir responsabilidades se aplican las medidas que corresponden. Pero lo que no corresponde es que un ministro de Estado instale en la opinión pública la duda de que el personal de Gendarmería de Chile, a través de estos actos, a través de estas acciones, estén tratando de sabotear la reforma constitucional que se tramita en el Parlamento y que busca traspasar a Gendarmería de Chile desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. Las palabras del ministro de Justicia hoy día son una bofetada y una falta de respeto para el personal de Gendarmería, y nosotros desde este espacio le exigimos a las autoridades de gobierno y a la autoridad institucional respeto por la labor que realizan nuestros funcionarios. Al margen del tema particular respecto de quienes han sido liberados cuando no procedía que así fuera, y aquí se está investigando si hay responsabilidad del tribunal o hay responsabilidad de funcionarios de Gendarmería, si se trató de un error o eventualmente se trató de un hecho doloso. Lo cierto es que ha habido también investigaciones durante el año, precisamente respecto de distintas redes de corrupción en distintas instituciones. Y lo que corresponde es que sigamos avanzando en esas investigaciones para erradicar todo este tipo de conductas de todas las instituciones. Más allá del caso específico, que podría eventualmente consistir en un error o no, eso lo determinará la investigación. Y un tribunal de segunda instancia de Argentina confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Apablaza. Esta resolución, que puede ser apelada ante la Corte Suprema, permitiría reactivar el proceso de extradición del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Apablaza es requerido en nuestro país tras ser acusado de participar en el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán en 1991. Las autoridades locales ya habrían entregado información al respecto a la Cancillería chilena y a la Policía de Investigaciones. El gobierno defendió el envío de ayuda humanitaria a Cuba y descartó que esto pueda afectar en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Desde el Ejecutivo indicaron que los recursos están destinados a los niños y familias que se han visto afectados por la crisis que vive el país. Además, señalaron que el gobierno del presidente Trump hace semanas anunció el envío de ayuda humanitaria a través de diversas agrupaciones. A raíz de esto, el gobierno afirmó que la decisión de Chile no debería afectar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El Consejo Directivo del CERVEL oficializó la disolución de 13 partidos políticos luego de los resultados obtenidos en la última elección parlamentaria.
¿Qué va a pasar con esas colectividades y también con sus parlamentarios? Matías Sandoval nos cuenta. Un remesón al mapa político chileno. La disolución de 13 partidos políticos abrió un intenso debate sobre la vigencia de las colectividades, la representación parlamentaria y el funcionamiento del sistema político. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo del Servicio Electoral, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones concluyera el proceso de calificación de la elección de diputados y diputadas de 2025. Según informó el propio CERVEL, la medida se aplica cuando las colectividades no alcanzan el 5% de los sufragios válidamente emitidos, esto en la última elección de diputados, ya sea en a lo menos 8 regiones del país o en 3 regiones geográficamente contiguas. La resolución generó inmediatas reacciones en el mundo político, particularmente entre parlamentarios pertenecientes a los partidos que deberán disolverse. Nosotros creemos que vamos a revertir esta decisión del CERVEL, que es una decisión a nuestro juicio equivocada, como lo vamos a demostrar en el Tribunal Calificador de Elecciones, que es donde vamos a reclamar. De manera que las 500.000 personas que votaron por nosotros aproximadamente en la última elección, nuestros alcaldes, concejales, parlamentarios y la ciudadanía va a tener un partido regionalista verde que va a seguir defendiendo las regiones, la descentralización. La disolución de un partido político no es un trámite administrativo cualquiera. Es una decisión que impacta a miles de militantes y a la representación democrática del país. El Partido Radical tiene más de 160 años de historia en Chile. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que el Partido Radical siga existiendo, por las vías que sean necesarias. La situación también abre interrogantes respecto de parlamentarios que fueron electos para el próximo periodo legislativo, pero cuyos partidos dejarán de existir legalmente. Es el caso de la diputada de Demócratas, Joana Pérez, quien fue reelecta, pero cuya colectividad está entre aquellas que van a desaparecer. Vamos a seguir articulándonos con otras fuerzas del centro, ya iniciamos conversaciones. No nos olvidemos que el actual gobierno del presidente Boric sigue insistiendo en la reforma del sistema político, por lo tanto también tenemos que tener claras las normas justamente para poder rearmar. Por mi parte, yo como diputada reelecta seguiré trabajando en el bien del país, en los temas que he trabajado siempre. Para expertos en materia política, esta situación responde a una crisis estructural del sistema de partidos y a la fragmentación del escenario democrático. Este fenómeno ha proliferado particularmente después del año 2017. Recordemos que ese año se implementó la reforma electoral del año 2015 que determinó la eliminación de ciertas barreras para constituir partidos políticos. Y a partir del año 2017, constituir un partido político era más fácil de lo que era anteriormente. Financiar con dineros de todos los chilenos a partidos o movimientos que no logran representar gran parte de las ideas de la sociedad o las ideas políticas imperantes, ya sea en su etapa de creación o en la etapa de decadencia de estos partidos, es un criterio de realidad, un criterio de eficiencia frente a la realidad de la institucionalidad política chilena. Con excepción del Partido Radical, que se constituyó tras el retorno a la democracia en 1993, Evópoli, que se formó en 2016, y la Federación Regionalista Verde Social, que nació en 2017, los otros 10 partidos que deberán disolverse surgieron durante o después de los 2 procesos constitucionales. O sea, solo lograron sobrevivir 3 años o menos. La determinación del CERVEL de disolver 13 partidos, muchos de ellos que comenzaron a aparecer durante el proceso constituyente, responde básicamente a esta distancia que tuvieron justamente estas estructuras partidarias con la ciudadanía. No se amoldaron a la actualidad y muchas de sus ideas fueron desechadas por los votantes. Desde el CERVEL informaron además que las colectividades afectadas ya se encuentran notificadas para que puedan ejercer las acciones que estimen pertinentes, en un proceso que podría redefinir nuevamente el mapa político del país. Y el incendio en Bichuquén dejó una persona lesionada y ha afectado a 3 viviendas.
Debido a este siniestro, un brigadista de CONAF tuvo que ser trasladado para recibir atención médica. El fuego ha consumido al menos 250 hectáreas, por lo que se han desplegado compañías de bomberos, aviones y helicópteros junto a personal de carabineros y brigadistas. Otro de los incendios que se encuentra en combate está en la zona de Limache y Concón, los que se encuentran en alerta amarilla. Este siniestro ha afectado a casi 300 hectáreas. Estamos desplegando ya todas nuestras brigadas y las aeronaves que corresponde para el combate a este incendio. En este minuto se encuentra con alerta roja comunal, lo que significa que se están desplegando y se está dando el énfasis a este incendio para evitar que se siga propagando y lograr también un pronto control y una extinción de este incendio prontamente. Bueno, el incendio de Valparaíso el día de ayer se trabajó con recursos suficientes, había 300 hectáreas, se encuentra la comuna de Concón con Limache con alerta amarilla, por lo que correspondía, pero la intensidad bajó, bueno, también tal como decía, con los trabajos que tuvimos. Y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión fiscal del gobierno. Las palabras del secretario de Estado se producen luego de que la Dirección de Presupuestos diera a conocer el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, donde se evidencia un déficit estructural de 3,5% del PIB, una cifra superior a la estimación original. Según el ministro, el Ejecutivo ha actuado con rigurosidad en esta materia, ya que la deuda pública no ha aumentado respecto del año pasado, aunque agregó que hay que abordar el tema de los ingresos tributarios. Desde el Congreso surgieron críticas tras conocerse que el déficit estructural superó lo proyectado, lo que se suma a que no se cumplió la meta fiscal por tercer año consecutivo. La situación ha generado dudas por la forma en que deberá abordarla el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Bueno, en primer lugar es necesario precisar que en lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad. Y hay todo un tema que hay que abordar respecto de los ingresos tributarios. Pero también es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto al año pasado. Eso implica un ahorro de aproximadamente $1.000 millones que se dejan de pagar en intereses. Y adicionalmente, este es el gobierno de los últimos 4 en que menos ha aumentado la deuda pública. Y eso da cuenta de la responsabilidad con la cual se ha actuado en materia fiscal durante los últimos años. Aquí, tanto el presidente Boric como también el exministro Marcel tienen que pedirle perdón a Chile por el déficit fiscal. Finalmente fue el triple de lo presupuestado por ellos mismos. Esto significa que Chile es más pobre que cuando lo recibieron, que está peor parado, que por culpa de su responsabilidad ponen en riesgo incluso beneficios sociales. Aquí el presidente Boric debe pedirle perdón a Chile, como también debe hacer el ministro Marcel, por el pésimo manejo económico de un país que hoy día tiene lamentablemente un déficit fiscal el triple de lo presupuestado por ellos mismos. Por cierto que hay un problema con la contención de la deuda fiscal. Eso fue a raíz de la subestimación de los ingresos, tema que se discutió largamente en el presupuesto para este año, pero que no se reconoció así por la Autoridad de Hacienda. Ahora ya las cosas están como están, es decir, tan complicadas. Yo espero que en esto haya un camino de rectificación rápidamente y que no entremos en el nuevo ciclo con un déficit estructural tan significativo como el que tenemos hoy día y que obviamente no puede permanecer así en el tiempo. Bueno, y el Instituto Nacional de Estadística proyecta que a partir del año 2036 la población en el país dejaría de crecer y comenzaría una reducción gradual. ¿Cuáles son los efectos de esa situación? Christine François nos cuenta. Las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas confirman un escenario crítico. La tasa de fecundidad en Chile ha caído a niveles históricos, muy por debajo de la tasa de recambio. Actualmente, en promedio, cada mujer en el país tiene 0,92 hijos, cuando la tasa de recambio es que tengan al menos 2. Según expertos, este fenómeno es la respuesta a un contexto donde el costo de la vida y la crisis habitacional actúan como barreras inquebrantables para quienes proyectan una familia. Todo está más caro, ¿no es cierto? Está más difícil el acceso a la vivienda,
Se proyecta quizá la vida un poco más difícil con hijos porque está el discurso de que los hijos salen caros. Además del factor económico, la decisión de la maternidad y paternidad hoy está sujeta a una evaluación sobre el entorno y el soporte institucional necesario para sostener una crianza. Estando el foco como en una decisión de las mujeres de no querer tener más hijos, pero para tener hijos también tiene que haber una pareja que esté con condiciones económicas, emocionales, humanas. Esta transformación en la estructura de los hogares tiene una correlación directa con la estabilidad del sistema productivo nacional. El envejecimiento de la población proyecta un escenario de alta presión para las arcas fiscales y la renovación de la fuerza de trabajo. En unos años más va a haber menos población activa de chilenos y no sabemos cuánta población activa va a estar suplantada por o reemplazada, mejor dicho, por inmigrantes. Por otro, se hace más caro fiscalmente financiar pensiones porque la población se empieza a envejecer. Aunque los expertos lo consideran difícil, la posibilidad de revertir esta tendencia depende de un cambio estructural de políticas de cuidado y corresponsabilidad. Esto se puede revertir, pero esto requiere no de soluciones parches, sino que de sentarse a conversar y buscar las experiencias comparadas de otros países. Los intentos por legislar a favor de la crianza compartida ha chocado con la falta de voluntad política, dejando a Chile rezagado en soluciones que otros países ya han experimentado con éxito. Así lo demuestra el nuevo fracaso legislativo de la Sala Cuna Universal. Si quieren las políticas públicas y quienes van a liderar y lideran Chile, que en la primera semana de marzo a lo menos se apruebe en el Senado el proyecto de ley de Sala Cuna en trámite. Sin embargo, la profundidad del cambio social en Chile plantea dudas sobre si las soluciones convencionales serán suficientes. La velocidad con la que está evolucionando el concepto de familia obliga a replantear el debate desde una perspectiva que reconozca que el país se enfrenta a un escenario sin precedentes conocidos. Tenemos a lo mejor que hacer nuestro propio camino. Y es evidente acá que esto no es algo que se pueda imponer, esto es algo que hay que discutir. El tiempo para actuar es limitado. Según el INE, en 3 años más ya habrá más muertes que nacimientos y se estima que en 2036 nuestra población comenzará a bajar. Ya estamos de vuelta y les contamos que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que hay una especie de espectáculo de payasos en redes sociales y en televisión. Las declaraciones del exmandatario surgieron en su primera entrevista desde que la cuenta en redes sociales de Donald Trump publicara un video racista en donde se representaba al expresidente y a la ex primera dama Michelle Obama como simios. El exmandatario agregó que hay personas que ahora parecen no mostrar ningún tipo de vergüenza. Por otro lado, en la entrevista, Obama criticó la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración en Minnesota y la calificó como peligrosa, asegurando que es similar a lo que se ha visto en países autoritarios. Ucrania quiere garantías de paz por 20 años de parte de Estados Unidos para poder firmar un acuerdo de paz con Rusia. Durante la conferencia de seguridad en Múnich, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que Washington había ofrecido 15 años, pero Kiev buscaría aumentar esa propuesta a 20. El mandatario también señaló que Estados Unidos muchas veces menciona las concesiones que debería realizar Ucrania y no Rusia. Además, Zelensky cuestionó el hecho de que Europa no ha estado presente en estas conversaciones, lo que calificó como un error. De esta forma, entonces, llegamos al final de nuestra revisión de noticias de este domingo 15 de febrero acá en CNN Prime. Muchas gracias por acompañarnos y sigan junto a nosotros acá en CNN Chile.